Muy bien, pues ahora sí, yendo con los temas de actualidad, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Lo tenemos pendiente. Sí, y se quedó en uno de los episodios anteriores porque hablamos de tantos temas que lo dejamos fuera. Y viene de la mano un poco de lo que ya hablamos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Hay guerra en todo. Bueno, y es un tema global, ¿no? O sea, y lo que pasa ahora, el tema de hoy es lo que vamos a hablar de lo que pasa entre Irán e Israel, ¿no? O sea, la afectación que tiene este conflicto bélico a nivel mundial. Y para empezar es que de entre el 13 y el 22 de junio es conocido de que Israel atacó las bases nucleares de Irán, a lo que Irán también contestó con misiles, bueno, y hubieron ataques mutuos en los que se temía que empezara una escalada, ¿no? Con los países vecinos y todos los países que están en conflicto bélico por ese sector. Digo yo en buena hora, o sea, se dice ahí desgracia con felicidad, ¿no? En buena hora Rusia está teniendo su propia guerra, ¿no? Que le ha costado más de lo que pensaban y ha sido un hueso duro de roer más de lo que se imaginaban Ucrania, ¿no? Bueno, Ucrania está poniendo los muertos nomás. Sí, porque la gente que está detrás, ¿no? O sea, pero aún así Vladimir Putin creo que dijo que en un mes la guerra estaba terminada y ya creo que va para 2, 3 años. Yo creo que si hubiera sido contra Ucrania la guerra en un mes o tal vez menos hubiera durado. Claro, porque detrás está la OTAN y Estados Unidos también ahí como que calladito por ahí también apoyan. Pero partimos de ahí y esa situación de Rusia hace que la guerra entre Israel e Irán sea distinta. Claro. Porque Rusia, de hecho Rusia, en las noticias es muy conocido que el presidente ruso le dijo al gobierno iraní que arreglen. O sea, que vean cómo resuelven el tema. Más o menos es como cuando alguien te quiere pegar, ¿no? Y tu amigo es el más grandote y dice, oye, flaco, arregla porque yo ahorita no puedo pelear porque estoy ocupado, estoy peleando como con tres más. Como cuando estás en el colegio y tu amigo, el grandote que te defiende, ya tiene 3 citaciones y después lo botan del colegio. Exacto, No, pero entonces esa bueno, flaco, ya, a ver cómo te las arreglas. Ese fue el mensaje básicamente que le manda Rusia a Irán. Y China también es muy cauto, ya tiene sus problemas con Estados Unidos, los temas y con Taiwán y los temas de esta guerra comercial que hablamos ya en su momento, se le torna también complicado meterse. Y no solo eso, a ver, vamos a lo de fondo. El problema bélico entre ellos genera que tú sabes que el estrecho de Olmos lo controla, gran parte de ese estrecho lo controla Irán. Y son fronteras múltiples con Emiratos Árabes y con Omán. Entonces, el 20% del petróleo mundial circula por ese estrecho. O sea, es lo suficientemente importante como para pensar las afectaciones económicas que podría tener si se llegase a cerrar o a tener conflictos para poder transportar el petróleo. Imagínate qué pasaría con el mundo. El precio del barril de petróleo, ¿a cuánto se dispararía? ya, pero hay un tema y es que, o sea, es un tema un poco sesgado, diría yo, porque si bien es cierto, un cuarto del petróleo del mundo pasa por ese estrecho, la gran mayoría del petróleo que pasa por ahí es para China. Entonces, que hayan cerrado el estrecho, estadísticamente es alarmante, digamos, pero ya, digamos, cualitativamente no lo es tanto porque no se iban a enemistar con su aliado. Claro, pero más allá que sea para China, digamos que era para China y se cierra y no le llega el petróleo a China. China de algún lado tiene que conseguir petróleo. ¿Y qué va a pasar? Se sube el precio. Si solamente en esos días del 13 al 22 de junio, según las estadísticas, se subió entre un 10 y un 11% el precio del barril, que estaba rondado por los 65, 67 y se subió como $10 más. Pero yo creo yo que tanto la respuesta de Irán, a ver, es que creo que no aterrizamos bien la idea. A ver, ¿tienes claro cómo, o sea, que inicia el problema por las tensiones geopolíticas, religiosas Claro, que tienen hace exacto. un tiempo, ¿verdad? Realiza el ataque Israel, ¿verdad? Empezó Israel. Israel empieza atacando a Irán. Empiezan las tensiones, la escalada no se da efectivamente porque las otras potencias. Los intereses que hay de por medio también. Y hay un factor importante que vienen entonces los gringos y los bombardean, ¿verdad? Exacto. Los bombardean con no cualquier cosa, sino que las instalaciones de los iraníes están en su. Claro, pero eso ya fue una última instancia. Eso fue más o menos como, volviendo al ejemplo, cuando están peleando y llega el grandote y dice, ya se me quedan tranquilos los dos y se metió a Estados Unidos y le puso una megabomba que dicen que han destruido las bases nucleares, ¿no? Sí, bueno, entonces,
la forma de los iraníes de demostrar que, o sea, es que es una estrategia, digamos, política de, ok, me atacas y ellos como país no se pueden quedar quietos, o sea, no, se vería muy mal. ¿Cuál es la respuesta? Lanzar los misiles contra las bases gringas, pero tiene matices, porque antes de lanzarlas avisan a Dubái, bueno, a los Emiratos Árabes, que le avisen a los gringos que los van a bombardear. Claro, eso es más o Los menos. gringos lo que hacen es desalojar y decir como que ya lanzaste, te defendiste Pero eso es para la foto, o de los sea, 14 misiles que enviaron, cayó uno, los otros 13 fueron eliminados en el aire y estamos empate, digamos. es para la foto, es como para decir, ya, o sea, déjame quedar bien con mi pueblo, que no fui sumiso y que reaccioné de alguna manera. Y a nivel, digamos, también con el estrecho este que mencionas, De Olmos, de Hormuz, de Hormuz creo que es. Olmos. Hormuz. Lo intentan bloquear también para el tema mediático, de, se tomó el estrecho, pero lo cierto es que siendo China, Rusia, aparte aliados de los iraníes, no, eso era una medida que no iba a durar realmente. ¿Sabes qué? ¿A qué voy yo? De que básicamente la situación es que comienzan entre los dos una guerra que más que económica es un poco por los problemas que han tenido constantemente, por problemas religiosos, problemas con los grupos armados. La pelea la empiezan ellos, pero lo que pasa es que los demás dicen, a nosotros no nos conviene que se peleen este par de países, o sea, hablando de los grandes, ¿no? O sea, de Rusia, Estados Unidos, China. Y lo del estrecho de Hormuz es que si Irán llega a un punto en que afecta la transportación del petróleo, obvio va a tener una afectación mundial. Entonces, o sea, los grandes que dicen, por este par de chiquitines, bueno, y Israel, ¿no? Porque Irán es un país como de 92 millones de habitantes. No vamos a dejar que se afecte la economía mundial. Aparte que Estados Unidos ya logró su objetivo, lo que querían ellos era destruir las bases donde concentraban uranio, los iraníes, y con la bomba que ellos les pusieron, destruyeron sus bases. Entonces, ya a Estados Unidos ya no le interesa que siga esa guerra. Claro, sí. Pero bueno, pareciera que estamos hablando solo de política, pero el motivo por el cual sacamos el tema a colación es porque cuando empieza todo este ajetreo uno diría, empieza la Tercera Guerra Mundial, pero para uno considerar que estamos frente a una Tercera Guerra Mundial tiene que haber inmersión de grandes potencias y el mercado tiene que reaccionar de manera adecuada a la inmersión o digamos a la participación de estos grandes. Generalmente cuando se acercan estos escenarios bélicos, el precio del petróleo suele dispararse a un 27-32%, que no llegó a ocurrir. Se espera, según el JP Morgan, que es un banco gringo, lo que calculan ellos es que podría subirse un 21%, más o menos, podría llegar a costar el barril de petróleo pasado los $100, pero es un cálculo menos probable, más aún ahora con lo que pasó. Es un cálculo muy pesimista, porque sí, en el mejor de los casos, cuando estamos frente a una posible guerra mundial, se dispara a 32. Entonces, en el peor escenario no llega ni siquiera a la escalada un mínimo, que obviamente 21% es bastante en el peor de los casos, porque realmente lo que pasa es que subió 2, 3, 10, bajó. Claro, los días del ataque entre el 13 y el 22 subió 10%, pero se volvió a regular, y más aún con la intervención de Estados Unidos, y que ambos dijeron, a ver, vamos a llegar a una tregua, si me atacas yo te ataco, pero ok, estamos en tregua. Entonces se han calmado las cosas y el precio del barril de petróleo se ha estabilizado en lo que estaba anteriormente, en los 65 por ahí. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? La importancia del mercado. El mercado no se equivoca. Sí, el mensaje es eso, o sea, porque mediáticamente partamos de algo, partamos de algo. Lo mediático, ¿quién lo hace? La prensa, ¿ya? Y el mercado. Entonces, la prensa predecía ya el peor escenario, predecía una guerra. La prensa puede lanzar un video y alarmar a todo el mundo. Pero para la guerra, ¿qué se necesita? Dinero, pues. Y los grandes administradores de capital dicen, no nos conviene una guerra, o sea, ¿para qué? No, aparte que es una guerra que, o sea, innecesaria, porque es una pelea entre ellos, o sea, es una pelea entre Israel e Irán, que digo yo, los gringos usaron para mí un poco el tema de Israel que ataque a Irán para tener un pretexto para tirar la bomba que finalmente fue el objetivo final de ellos, y con eso se acabó la guerra. El otro día vi un
un tema de que todos los países están en guerra y, bueno, que hay muchos países en guerra. Y mencionaban que también los chinos están en guerra con los hindús, con India. Con India, sí. Pero yo decía como si yo no escucho nada. Y, Lo que decía la guerra que es con palos. ajá, investigando un poco decía algo como que estos países llevan un tiempo en una guerra de palos y piedras para que no haya una escalada. Un poco investigando es que el acuerdo es que no pueden utilizar armas de fuego, solamente golpes, palos, piedras y mátense. Bueno, es un mecanismo dentro de lo malo que siempre estar en conflicto, es un mecanismo que les da la posibilidad de no autodestruirse, ¿no? Claro, sí, ¿no? Decía Einstein. No pasan de que, por ejemplo, a veces dicen que los barrancos se empujan y mueren cuando caen, pero o sea, no son muertes masivas como que tiren una bomba, pues, ¿no? Claro, decía Einstein que la siguiente guerra iba a ser, perdón, que la cuarta guerra mundial iba a ser con palos y piedras, porque en la tercera íbamos a destruir todo. Quién sabe, ¿no? Toca como que volver a renacer la especie humana, ¿no? Volver a descubrir todo. Más o menos. Pero bueno, eso sería lo que queríamos abordar desde la... Sí, en términos generales, más allá de la parte del análisis bélico es, nosotros en Cambio de Chip, ¿qué buscamos? Orientar en temas financieros, en temas de tecnología, en temas del quehacer político mundial, pero más con ese enfoque, ¿no? O sea, ¿en qué afecta ese conflicto? Básicamente es un tema bursátil, los índices estos que manejan el precio del petróleo, el WTI creo que es uno, y el otro se me escapa, que uno regula el precio en la zona de Texas, que es el WTI, y el otro se me escapa el nombre de ese índice bursátil, que son básicamente los que estaban un poco alarmados, ¿no? Pero ya con todo esto que pasó, se regularon esos índices y todo está en calma por ahora, hasta que a alguien se le ocurra otra cosa.